El invierno de 1976 fue particularmente seco en el sur de España. Las noches, sin embargo, eran frías y transparentes, ideales para el trabajo de observación aérea que se realizaba en la base de Talavera la Real, una instalación militar estratégica donde operaban escuadrones de entrenamiento y vigilancia. Durante la madrugada del 12 de noviembre, 3 soldados de guardia cumplían su ronda habitual en el perímetro exterior de la base. La visibilidad era excelente. Ningún avión había despegado en horas. Todo era rutina, hasta que algo rompió el silencio de la noche. A eso de las 2 de la mañana, uno de los hombres, el soldado Manuel, notó un destello blanco a su lado que parecía moverse detrás de los hangares. Pensó que se trataba de un vehículo civil o de un foco mal orientado, pero la luz era demasiado intensa y, sobre todo, no proyectaba sombra alguna. Alertó a los otros 2 guardias y juntos se dirigieron al punto donde la habían visto. Mientras avanzaban, la luz se apagó de golpe. El aire olía a ozono y una leve vibración recorrió el suelo bajo sus botas, como un temblor eléctrico. Uno de ellos apuntó con la linterna hacia un área de terreno abierto. Fue entonces cuando la vieron. A unos 20 metros, de pie, había una figura humanoide alta, delgada, sin rasgos definidos. Medía más de 2 metros y su cuerpo emitía un resplandor blanquecino, como si su piel fuese una fuente de luz tenue. No parecía tener ropa ni rostro, pero los soldados afirmaron distinguir 2 cavidades oscuras donde deberían estar los ojos. No caminaba. Se desplazaba lentamente, sin levantar los pies del suelo, como si se deslizara. El pánico fue inmediato. Uno de los soldados apuntó con el fusil y dio la orden de alto. No hubo respuesta. El ser se detuvo, giró la cabeza de una forma antinatural y el resplandor aumentó durante unos segundos. La radio de los hombres se saturó con interferencia, emitiendo un ruido estático que bloqueó toda comunicación con el puesto de mando. Según el parte oficial, el soldado Manuel disparó una ráfaga corta de advertencia. Las balas pasaron literalmente a través del cuerpo luminoso, sin causar daño visible, y fueron a impactar contra una valla metálica detrás. La figura retrocedió, se detuvo y desapareció en el aire, como si hubiera sido absorbida por el entorno. Inmediatamente, una explosión de energía invisible sacudió el lugar. Los soldados sintieron una presión intensa en los oídos y un pitido ensordecedor, seguido de un silencio total. Durante varios segundos, no pudieron hablar ni moverse correctamente. Cuando recuperaron el control, el ser ya no estaba. La base entera entró en protocolo de emergencia. Los 3 hombres fueron trasladados al hospital militar para ser examinados. Tenían alteraciones en la presión arterial, descoordinación motora y quemaduras leves en la piel, como si hubiesen estado expuestos a una fuente de radiación de baja intensidad. El área donde ocurrió el encuentro fue acordonada. Los técnicos detectaron restos de magnetización en el suelo y niveles de radiación superiores a los normales, aunque el fenómeno desapareció a las pocas horas. El incidente fue reportado oficialmente como avistamiento de entidad desconocida. El Ministerio de Defensa español lo clasificó como confidencial durante décadas. Solo en los años 90, tras la desclasificación de algunos documentos del Ejército del Aire, se conocieron los detalles: nombres de los soldados, informes médicos y un croquis del lugar. Sin embargo, algo no figura en los archivos. Uno de los testigos, entrevistado años más tarde, afirmó que antes de que la figura desapareciera, escuchó una frase mental. No provenía de la radio ni del aire, sino de dentro de su cabeza. Una voz fría, neutra. Después de esa noche, los 3 soldados fueron reasignados a otras bases. Ninguno volvió a hablar públicamente del tema. La noche del 31 de julio de 1986, el cielo sobre la Patagonia argentina estaba despejado
con visibilidad excepcional. El aeropuerto Teniente Luis Candelaria, en la ciudad de San Carlos de Bariloche, operaba con normalidad. Eran las 20:15 cuando el vuelo 674 de Aerolíneas Argentinas, un Boeing 727 procedente de Buenos Aires, se aproximaba para su aterrizaje final. A bordo, el comandante Jorge Polanco, con más de 20 años de experiencia, y su tripulación se preparaban para el descenso. La secuencia fue registrada oficialmente por 3 fuentes independientes. 1. La torre de control de Bariloche. 2. El vuelo comercial AU-674. 3. Un avión militar Learjet de la Fuerza Aérea Argentina que se encontraba en vuelo de calibración de radioayudas en la misma zona. El inicio del incidente. Mientras el Boeing se aproximaba desde el este, los controladores de Bariloche notaron un apagón repentino en toda la zona del aeropuerto. Las luces de pista y de la ciudad se extinguieron sin causa aparente, aunque las radios seguían operativas. Simultáneamente, el radar local detectó un eco anómalo desplazándose a gran velocidad desde el sur. En la cabina, el comandante Polanco y su copiloto observaron una luz blanca intensa moviéndose hacia el avión. En palabras de Polanco, era una luz potente, pero no cegadora. Se acercó de frente, se detuvo a nuestra altura y nos acompañó. El objeto, según los pilotos, tenía forma ovalada, con un halo verdoso y una luminosidad variable, desplazándose con movimientos controlados y silenciosos. Durante varios minutos, voló paralelo al avión, manteniendo una distancia constante. El comandante comunicó la situación a la torre. Bariloche, tengo tráfico a la izquierda, a menos de 200 metros, sin luces reglamentarias. El controlador, sorprendido, confirmó que no había tráfico reportado en esa posición. En tierra, varios técnicos del aeropuerto y pasajeros en la terminal observaron el mismo objeto flotando sobre el lago Nahuel Huapi, realizando maniobras imposibles para una aeronave convencional. Debido al apagón, las luces de pista estaban fuera de servicio, lo que obligó al Boeing a abortar la aproximación. El comandante Polanco realizó un circuito visual mientras esperaba la reactivación eléctrica. Durante esa maniobra, el objeto descendió junto al avión, manteniendo una distancia constante de unos 100 metros. A unos kilómetros, un Learjet de la Fuerza Aérea Argentina, que realizaba calibraciones electrónicas, también avistó el fenómeno. Su piloto confirmó por radio que veía una luz blanca azulada desplazándose con el Boeing y que no era ninguna aeronave militar conocida. La torre de control registró las 3 comunicaciones simultáneas. El avión comercial, el militar y los operadores en tierra reportando el mismo punto luminoso. Cuando finalmente las luces de pista volvieron a encenderse, el comandante Polanco realizó la aproximación final. Durante el descenso, el objeto aceleró bruscamente, cruzó por delante del avión y ascendió verticalmente a gran velocidad, desapareciendo en segundos. El radar no volvió a detectarlo. En tierra, numerosos testigos, entre ellos técnicos de meteorología, mecánicos, personal del aeropuerto y vecinos de la zona, observaron el fenómeno. Todos coincidieron en que el apagón y la aparición del objeto ocurrieron simultáneamente. Los pilotos del Learjet confirmaron haberlo seguido visualmente durante al menos 10 kilómetros. El informe inicial de la Fuerza Aérea Argentina, redactado en la base del Palomar, catalogó el evento como fenómeno aéreo no identificado. Se descartaron reflejos, planetas, globos o aviones experimentales, ya que no existía tráfico aéreo registrado en la zona, y el apagón general fue confirmado por la empresa eléctrica local. Días después, el comandante Polanco ofreció una entrevista televisiva donde reafirmó su relato. Era algo sólido, con control propio. No podía ser meteorito ni satélite. Se movía con precisión, nos acompañó, y cuando se fue, lo hizo con una velocidad que ningún avión puede alcanzar. El caso tuvo repercusión internacional.
Medios como la BBC de Londres y la revista Aviation Week reprodujeron la noticia, destacando la coincidencia de testigos civiles y militares y el registro de radar. La Comisión Nacional de Actividades Espaciales, CONAE, no encontró correlato astronómico ni reingreso de satélites esa noche. El informe de cierre del expediente, archivado en la Fuerza Aérea Argentina, expediente número 1164/86, no propone explicación convencional. Años más tarde, investigadores independientes entrevistaron a más de 20 testigos presenciales, incluido personal del aeropuerto y del radar de Neuquén. Todos coincidieron en que el objeto se desplazaba con movimientos inteligentes y que la interferencia eléctrica parecía seguir su posición. El apagón de Bariloche nunca fue atribuido a una falla técnica confirmada. El propio comandante Polanco, ya retirado, reiteró en 2019 ante cámaras de televisión: "Si me lo preguntan otra vez, después de más de 30 años, lo sostengo, eso no era de aquí". El incidente Bariloche permanece en los archivos oficiales como uno de los casos más sólidos de la aviación argentina, por la cantidad de testigos calificados, la corroboración visual y el apoyo radar. Un encuentro nocturno sobre la Patagonia en el que, por algunos minutos, un avión comercial y un objeto desconocido compartieron el mismo cielo. Y aunque las luces de la ciudad volvieron a encenderse, en la memoria de los pilotos quedó grabada esa imagen: una esfera luminosa suspendida sobre los Andes, observando en silencio, como si supiera exactamente lo que hacía. Corría el 12 de octubre de 1971, un martes cualquiera, pero no para quienes estaban de guardia esa noche en la estación aduanera de Langen, un pequeño puesto fronterizo alemán justo al borde del lago Constanza, en la región de Baden-Württemberg. La noche era especialmente calma, el tipo de calma que solo se siente cuando no hay viento, cuando ni siquiera los árboles crujen. El lago, extenso y oscuro, no se movía. Era un espejo, un reflejo perfecto del cielo, tan limpio y sin luna que las estrellas parecían flotar en el agua. En ese silencio absoluto, el único sonido era el rasgueo del bolígrafo de Ralph Dahn, escribiendo su informe de turno bajo la luz tenue de una lámpara amarilla, en el balcón del segundo piso. Llevaba años haciendo ese trabajo. Patrullar la línea imaginaria entre Alemania Occidental y Suiza, una frontera tranquila donde rara vez pasaba algo. Pero esa noche, sin buscarlo, vio algo que no olvidaría jamás. Fue un destello en el rabillo del ojo, no un parpadeo. Un resplandor suave, casi como el de una linterna tapada con una sábana. Dan dejó el bolígrafo sobre la carpeta, se quitó los lentes de lectura y se acercó a la barandilla del balcón. A unos 100 metros del borde del lago, flotando sobre el agua inmóvil, había un objeto, una luz. Pero no era el tipo de luz que proyecta. No iluminaba el agua, ni lanzaba haces. Era más como si el espacio alrededor del objeto simplemente brillara, de manera difusa, cálida, sin agredir la vista. Lo primero que pensó Dan fue que podía tratarse de una embarcación, algún tipo de patrullero o incluso un helicóptero. Pero enseguida lo descartó. No había sonido. Nada. En esa noche quieta, un motor, incluso a esa distancia, se hubiera escuchado sin problema. Esto estaba suspendido, perfectamente fijo y en silencio total. Llamó con rapidez a su colega, el oficial Hartwig Steiner, que estaba en el piso de abajo. En segundos, Steiner subió. Dan ya tenía los binoculares en mano, apuntando hacia el objeto. Se los pasó a Steiner, que observó unos segundos y simplemente dijo: "Eso no es ningún avión". Ambos lo miraron, alternando los binoculares. El objeto era de forma ovalada, con contornos difusos,
no metálico ni brillante, pero claramente sólido. Flotaba a la misma altura todo el tiempo, sin temblar, sin cambiar de intensidad. No se tambaleaba, no parecía moverse por el viento. Era como si estuviera anclado en el aire, sin explicación. No sabían qué hacer. ¿Llamar a la policía? ¿Al ejército? Dan decidió registrar el avistamiento en el libro de guardia, pero antes de marcar la hora exacta, el objeto se movió. Primero, apenas unos metros. Luego, como si algo invisible lo empujara, salió disparado en diagonal hacia el cielo, subiendo con una velocidad imposible, sin dejar estela, sin ruido, sin luz parpadeante. En segundos, había desaparecido entre las estrellas. La escena quedó en silencio. Dan y Steiner tardaron en reaccionar. Era como si el cuerpo aún procesara lo que los ojos habían visto. Esa misma noche, Dan llamó al centro de control aéreo de Friedrichshafen, a solo 13 kilómetros de ahí. La respuesta fue directa: ningún vuelo registrado en la zona. El radar civil no mostraba nada inusual, ninguna actividad aérea desde hacía horas. A la mañana siguiente, los dos presentaron informes formales al Bundesgrenzschutz, la Guardia Federal de Fronteras. En menos de 2 días, un investigador llegó desde Stuttgart. Interrogó a Dan y Steiner por separado. Les pidió que dibujaran lo que habían visto. Sus bocetos, hechos sin comunicación entre ellos, eran casi idénticos. Misma forma, misma posición, misma distancia. El resultado oficial fue breve. Ninguna actividad aérea conocida, condiciones meteorológicas normales, incidente archivado sin acción adicional. Y ahí quedó, al menos oficialmente, pero no estaban solos. Esa misma noche, a unos kilómetros de distancia, Klaus Betz, un técnico de radio que tenía un pequeño taller en un cobertizo junto al lago, experimentó una interferencia abrupta en todas las bandas de frecuencia mientras probaba sus equipos. Una ráfaga de estática, luego silencio total. Salió al exterior a revisar su antena y alcanzó a ver una luz cálida elevándose al cielo, justo hacia donde luego supo que estaba el puesto de Langen. Días después, al otro lado del lago, en Suiza, una mujer mayor que paseaba a su perro contó a su vecina haber visto un pequeño sol subir del agua. No lo reportó formalmente, solo lo dijo de paso. Esa conversación, sin embargo, quedó registrada años más tarde en un archivo de historia oral de la región. Ninguno de ellos se conocía, ninguno buscaba fama, y todos describieron lo mismo. Décadas más tarde, documentos parcialmente desclasificados mencionan el caso entre otros informes sobre anomalías visuales no correlacionadas durante la Guerra Fría. La mayoría fueron archivados sin mayor análisis. Hoy en día, el viejo puesto de aduanas de Langen ya no opera. Es un pequeño museo local sobre historia de frontera. El balcón donde Dan estaba sigue ahí, oxidado pero intacto. La vista no ha cambiado. El lago sigue reflejando el cielo como aquel octubre de 1971. Hay lugares que parecen demasiado tranquilos para esconder algo extraño. Justo por eso, nadie está preparado cuando pasa. Suecia, verano de 1970. El sol tarda en irse, las noches son suaves y los lagos parecen espejos infinitos. En la orilla del lago Anten, un cuerpo de agua rodeado de bosques espesos en el condado de Västra Götaland. 2 amigos estaban acampando, Kjell y Bengt. 2 tipos simples, trabajadores, amantes de la naturaleza. Gente de ciudad chica que encuentra en la calma del bosque su escape anual del ruido. Estaban sentados junto al fuego, bebiendo café, hablando de nada y de todo. El cielo, aún anaranjado pese a la hora, se reflejaba en el lago como si no hubiera diferencia entre arriba y abajo. Las chicharras zumbaban, las ramas crujían apenas con el viento, y entonces, el silencio. Pero no el silencio normal.
Este fue distinto. Un silencio repentino, espeso. Los insectos dejaron de cantar. El viento pareció contener el aliento. Ambos lo notaron. Uno de esos momentos en que tu cuerpo sabe que algo está por pasar, aunque no sabes qué. Y ahí apareció. Sobre los árboles del otro lado del lago, emergió un objeto metálico. Una forma ovalada, como un plato profundo, de unos 10 metros de diámetro. Flotaba, completamente inmóvil. No emitía luces estridentes, solo un leve resplandor rojizo desde su parte inferior, lo justo para teñir las copas de los árboles en tonos cálidos, como un fuego contenido. Chell se agachó de inmediato, puro instinto. Bengt, en cambio, se quedó parado, con los ojos clavados en el cielo como si el tiempo se hubiera congelado para él. El objeto se movía con lentitud, cruzando el lago sin emitir un solo sonido. Nada de zumbidos, hélices, motores, nada. Y entonces, descendió, pero no cayó en picada, ni se sumergió con violencia. Bajó suavemente, como si supiera exactamente a dónde iba. Tocó el agua, y en lugar de hundirse, flotó unos segundos. Medio sumergido, con ese brillo rojizo aún visible. El lago se agitó apenas, como si algo pesado pero cuidadoso lo hubiera entrado. Después de unos segundos, desapareció bajo la superficie. Los dos hombres corrieron a la orilla. El agua donde había entrado burbujeaba levemente. Nada violento, solo un rastro sutil. Un olor metálico, algo parecido al ozono, flotaba en el aire. Se miraron sin saber qué decir. No era un avión, no era un helicóptero, no era un meteorito, no era nada que pudieran explicar. No se fueron de inmediato. Se quedaron despiertos, esperando. Pero el objeto nunca volvió a salir. Al día siguiente, aún con la duda metida en el cuerpo, reportaron el hecho a la policía. Como era de esperarse, nadie les creyó. Hasta que apareció un tercer testigo, un agricultor de la zona que también vio la luz roja cruzar el cielo y sumergirse en el lago. Su relato coincidía casi al minuto con el de Chell y Bengt. Esa corroboración cambió todo. La policía informó al ejército. Semanas después, llegaron vehículos militares y buzos de la Marina. No dieron explicaciones, no hablaron con la prensa, pero los vecinos vieron claramente cómo colocaban equipos de sonar y marcaban zonas en el lago. Los dos amigos fueron entrevistados por separado y sus versiones seguían siendo idénticas. No se contradecían en ningún detalle, ni sobre la forma del objeto, ni sobre su comportamiento. Quienes los interrogaron notaron que ninguno de los dos buscaba atención ni parecía disfrutar estar bajo la lupa. Estaban confundidos y sinceramente inquietos. Con el tiempo, comenzaron a circular rumores. Que los buzos habían encontrado zonas del lecho del lago con vegetación quemada. Que algunas plantas estaban literalmente cocidas. Que el fondo había quedado alterado, como si algo caliente hubiera pasado por ahí. Pero ningún informe oficial fue publicado. Lo poco que pudo haber sido recuperado, desapareció. Con los años, más detalles extraños salieron a la luz. Excursionistas reportaron que sus brújulas giraban solas cerca del sitio del avistamiento. Otros encontraron pequeñas áreas con lecturas elevadas de radiación, aunque sin pruebas concluyentes. Y sin embargo, nada se explicó jamás de forma oficial. Chell y Bengt nunca cambiaron su historia. No se enriquecieron, no vendieron libros. A veces daban entrevistas, pero su actitud siempre fue la misma: cautelosa, tranquila, firme. Uno de ellos lo dijo mejor que nadie, muchos años después. No sé qué era, solo sé que lo vimos. No era un avión, no era un barco, y no era nada que haya vuelto a ver desde entonces.
La tarde del 24 de abril de 1964, el agente de policía Lonnie Zamora, de 31 años, patrullaba las afueras de Socorro, una pequeña ciudad desértica del sur de Nuevo México. Eran alrededor de las 17:45 horas cuando escuchó por radio la persecución de un vehículo a alta velocidad que se dirigía hacia el sur. Encendió la sirena y tomó un camino secundario de tierra para interceptarlo. Pocos minutos después, mientras avanzaba por una colina, un fuerte rugido y una llamarada azul anaranjada llamaron su atención hacia el oeste. Pensando que se trataba de una explosión de dinamita o el choque de un depósito de gasolina, cambió de dirección para investigar. Al acercarse al área, el ruido cesó de repente. Solo quedaba un silencio total, el viento leve del desierto y el olor a algo quemado. Al llegar a la cima de una elevación rocosa, Zamora vio lo que describiría después con precisión. Un objeto brillante, ovalado, apoyado sobre patas metálicas, en el suelo del pequeño cañón. El objeto era blanco aluminio, de unos 4 metros de largo y 2 de alto, sin ventanas ni remaches visibles. Cerca de él se encontraban 2 figuras pequeñas, vestidas con trajes blancos ajustados. Al principio, el oficial pensó que eran niños o pilotos con overoles protectores. Uno de ellos pareció girar y mirarlo brevemente. Zamora bajó del coche, y en ese instante se escuchó un ruido metálico fuerte, seguido de una llamarada que emergió de la parte inferior del objeto. El oficial corrió a cubrirse detrás de su patrulla. El calor fue tan intenso que sintió que el aire le quemaba la cara. El aparato se elevó lentamente, primero a 1 metro del suelo, luego en diagonal, hasta ganar altura y alejarse en completo silencio. No dejó humo, ni residuos visibles, solo un olor penetrante a algo químico y un ligero temblor del terreno. Zamora pidió refuerzos por radio. En cuestión de minutos, llegaron otros agentes, entre ellos el sargento Sam Chávez, quien corroboró haber visto marcas recientes en el suelo, 4 hendiduras profundas formando un patrón rectangular, como si hubiesen sido producidas por trenes de aterrizaje. Además, se encontraron zonas de pasto chamuscado, rocas ennegrecidas y arena fundida. La noticia se difundió de inmediato, atrayendo la atención del ejército. El capitán Richard T. Holder, del Ejército de Estados Unidos, y el agente Arthur Burns Jr., del FBI, llegaron esa misma noche. Tomaron muestras del terreno, fotografiaron las marcas y entrevistaron al oficial Zamora por separado. Su testimonio fue coherente, sin contradicciones, y se mantuvo inalterado a lo largo de los años. Los análisis realizados por el laboratorio de la base aérea de Kirtland determinaron que la vegetación quemada contenía trazas de silicio y compuestos metálicos alterados por calor intenso, pero no se identificaron residuos de combustión de hidrocarburos o explosivos. En otras palabras, no había evidencia de propulsión convencional. El caso fue incluido en el proyecto Blue Book, la investigación oficial de la Fuerza Aérea sobre objetos voladores no identificados. El informe final, firmado por el Dr. J. Allen Hynek, físico y asesor científico del proyecto, clasificó el evento como no explicado, señalando que la credibilidad del testigo es incuestionable y la evidencia física es consistente con su relato. Zamora, un hombre reservado y con reputación impecable en su comunidad, rehuyó la atención mediática. Nunca buscó publicidad ni dinero. Durante los años siguientes, se mantuvo en su cargo, pero evitaba hablar del tema. A sus colegas les dijo simplemente: "Lo que vi estaba allí. Lo vi con mis propios ojos. Y no era nuestro". El caso de Socorro se convirtió en una referencia mundial. Incluso décadas más tarde, los investigadores de la NASA revisaron los datos originales y concluyeron que no existía explicación tecnológica terrestre conocida capaz de replicar el evento. Las marcas en el suelo permanecieron visibles durante semanas, y los testigos posteriores confirmaron que la vegetación en el área
tardó años en volver a crecer. El punto exacto del aterrizaje fue cercado por la policía para evitar la entrada de curiosos. Hasta hoy, el incidente sigue siendo uno de los 3 únicos casos estadounidenses reconocidos oficialmente como sin explicación natural o humana dentro de los archivos militares del proyecto Blue Book. Zamora falleció en 2009, sin cambiar jamás su relato. Su archivo personal, con los croquis y notas de aquel día, fue donado al Museo de Socorro, donde se exhibe junto a una réplica del objeto que lo marcó para siempre. Un caso simple, directo, limpio de exageraciones. Un policía que vio algo en pleno día, a pocos metros de distancia, y una evidencia física que, 60 años después, sigue resistiendo cualquier intento de explicación.